Bueno, buenos días o buenas tardes. Nos venimos a presentar un trabajo con respecto a la Edad Media y de lo que trató este periodo histórico. Para empezar a tratar lo que significó la Edad Media, cabe recalcar que a través de esta exposición no se pretende dar o contar la historia desde una perspectiva, una posición o una narrativa. Con narrativa ya veremos a qué me refiero más adelante. Entonces, en lo que se basa más que nada la exposición es en dar meros hechos históricos, sin ninguna influencia de ninguna narrativa, sino lo que es la historia. Obviamente, mediante una realización de investigación y documentación hecha por mí, que obviamente no abarca todo lo que se trató la Edad Media, sino puntos claves, ideas generales de lo que conformó todo este periodo histórico, pero que aún así va a ser muy útil e importante. Entonces, bien, para comenzar, la época de la Edad Media comienza más que nada después de la caída del Imperio Romano en el año 476 después de Cristo. Y para algunos historiadores finaliza con la conquista de América, que es en 1492, pero ya veremos más adelante si esto puede ser así o es cuestionable. Eh, Ahora bien, con respecto a cómo es el origen del término Edad Media o Medioevo, ¿cómo se da esta terminación? Cada época tiene un nombre respectivo, una terminación respectiva que la conforma. Actualmente estamos en la Edad Contemporánea, pero ¿qué dio lugar a que se diera la Edad Media, la llamada Edad Media? Pues bien, esto tiene un trasfondo histórico, aunque para algunos, incluso defensores de una Edad Media idealizada, suele resultar que el término es una mala utilización, porque se atribuye que en la Edad Media hace referencia a algo que es totalmente mediocre. Por eso el término media o medioevo, porque se le atribuye que fue un periodo bastante oscuro, donde no hubo ninguna forma de pensamiento, ni tampoco de progreso. Entonces, en ese sentido, algunos dicen que el término es bastante mal utilizado. Obviamente eso queda a opinión de cada quien. Puede ser que sí quede mal utilizado en cuanto a hecho histórico, si no es realmente lo que trata una edad totalmente quedada en el olvido. Entonces sí se podría hablar de que hay un error en la terminación, pero es lo único que queda para identificar a esta época. Sin embargo, veremos qué es lo que resalta como hecho histórico y qué es lo que abarca esta época como periodo histórico. Entonces, bien, para comenzar, el origen del término Edad Media es dado por los humanistas renacentistas, ya de la Edad Moderna, quienes tenían por idea y por objetivo recuperar aquella edad clásica o momento del periodo clásico de lo que había sido el origen de sus costumbres o de lo que ellos creían verdaderamente valioso, es decir, sus raíces de la edad antigua, ya que en la edad antigua es donde comienza el primer pensamiento. Pero lo que dicen los humanistas renacentistas es que en la Edad Media se pierde todo aquello que fue en ese origen. Y lo que ellos intentan hacer ahora es recuperar todo aquello que hacía parte de lo clásico para ahora sí dar un verdadero avance. Entonces para ellos no existiría como tal una Edad Media, o sea, en una edad donde se hubiera generado pensamiento alguno, sino una época que simplemente fue realmente oscura. Esto como una, ellos dicen esto y esto puede ser tomado más que nada como una influencia cultural de lo que empieza a verse en la edad moderna, mientras que por otro lado se presenta dentro de la misma cultura la influencia que también tiene la religión, ya que después de la edad, o bueno, más o menos después de la Edad Media, se empieza a dar lo que es el protestantismo como fenómeno a partir de la reforma luterana, aquella reforma que fue en contra de la Iglesia Católica por su autonomía
de libre forma de congregación y de expresión con respecto a lo que trata las escrituras, esto fue parte, acompañado con lo que dijeron los humanistas renacentistas, para que se diera ahora la época moderna y se llevara a cabo el nombre de lo que sería la Edad Media. Edad Media porque está entre aquella edad antigua y edad moderna ahora, es decir, se encuentra en el medio de aquella edad antigua que traía consigo lo clásico, es decir, las raíces y los orígenes de la cultura humana, de toda la cultura humana con respecto al pensamiento y al avance, que se estancó en el medio, es decir, un periodo totalmente oscuro donde prácticamente parece que no se hizo nada, y después ocurre la Edad Moderna, en donde se da el rechazo a la Edad Media y entonces se intenta recuperar parte de la Edad Antigua para ahora sí hacer un verdadero progreso. Entonces, a partir de esto, pues se da lo que se conocería como la leyenda negra y la leyenda rosa. ¿Qué es la leyenda negra? Pues bueno, la leyenda negra principalmente se desarrolló entre los renacentistas, principalmente en la época moderna surge lo que es el iluminismo o la ilustración. Iluminismo, obviamente, con el término de que se pretende dar luz, ¿sí? Después de una época oscura, dar luz al conocimiento mediante la razón. Entonces, los ilustrados criticaron fuertemente la Edad Media como una edad totalmente oscurantista en la que no se dio progreso alguno, y pues esto da lugar a lo que es totalmente la leyenda negra, ¿sí? Por otro lado, en el siglo XIX se da lo que es el romanticismo con respecto a la Edad Media. Esto se conoce como la leyenda rosa o la leyenda dorada, ya que se pretende decir que en la Edad Media sí hubo progreso, pero que fue bastante grande, que fue una época llena de luz, llena de esperanza, llena de toda alegría, llena de un paraíso olvidado y olvidado en medio de la historia, ¿sí? Entonces, tenemos dos extremos de estas dos posiciones y perspectivas que pretenden tomar el lugar de la historia, ¿no? Por eso decía yo que se dan narrativas, porque se tiene la leyenda negra, por una parte, de que todo fue malo, y la leyenda rosa o dorada de que todo fue bastante espléndido, ¿sí? El ideal de que todo fue perfecto, cosa que no se ve realmente en el hecho histórico. Ahora bien, ¿qué es lo que cabe hacer en este sentido? ¿Cabe poner la historia en el medio de estos dos extremos? Pues bueno, yo diría principalmente que no, ya que estos solamente reflejan posiciones. Ponerla en el medio, aunque puede parecer neutro, aún así parece decir que se necesita tomar de aquí y tomar de aquí, cosa que no representa la historia. Entonces, el verdadero hecho histórico estaría fuera de esos dos extremos y aún fuera del medio. Eh, Ahora bien, entonces tomemos lo que es realmente el hecho histórico. Eh, Dentro de cómo se configura la leyenda negra, se encuentran varios iluministas que escriben acerca del periodo que fue bastante oscuro, pero por otro lado también hay escritores iluministas que, a pesar de no ser reconocidos, hablan también con hechos históricos respecto a lo que fue la Edad Media, diciendo que esta fue una edad donde realmente no es como cuentan algunos ilustrados, de que no hubo progreso alguno y de que fue total oscuridad, sino que de que realmente se desarrolló pensamiento. Obviamente estos escritores en su momento, que es en la Edad Moderna, no fueron reconocidos, como lo pueden ser, por ejemplo, el caso del italiano Muratori, ¿sí? Quien escribe acerca de lo que ocurrió realmente en la Edad Media. Ahora bien, pasemos a cómo sería la forma de gobierno en la Edad Media. Pues bueno, principalmente el gobierno de la Edad Media era monárquico, pero lo monárquico no se entiende en este caso como un reinado, que es el monarca, por parte del monarca, el rey, en modo absoluto, es decir, donde solamente por la cabeza, que es el rey, se ejerce el poder, sino que el poder estaba distribuido en la jerarquización que representaba toda la Edad Media, es decir, estaba distribuida entre el monarca, entre el clero, la nobleza y la iglesia,
influenciando asimismo a la cultura en todo este ámbito que es propiamente de la religión. Pero en ese sentido, no se puede decir que la monarquía tenía un poder absoluto, sino que estaba distribuido en su jerarquía, en su forma de organización. Por otro lado, en el aspecto monárquico, en contraste con lo que podemos ver hoy en día, con lo que puede ser un gobierno democrático, ocurre algo que puede ser tenido bastante en cuenta, y es que en el gobierno monárquico no se da lo que es la democracia, en el sentido de que la verdad, aquello que representa una verdad con respecto a la ley, con respecto a la forma de proceder en cuanto a hallar la verdad, no se guía por el voto o por la voz populi, ¿sí? Que es la voz del pueblo, y que mayormente se tiene en cuenta cuando hay una influencia de mayor a menor. Es decir, que en la democracia, si una minoría no está de acuerdo con la mayoría termina ganando y estableciendo así lo que es más conveniente para el pueblo, pero que en un sentido y una perspectiva medieval no sería correcto, ya que la verdad no se guía por la mayoría de quien la acepta, sino porque realmente sea verdadera. En ese sentido, pues para el medieval no sería correcto mantener una democracia. Por tanto, la monarquía es lo correcto, llevando a cabo pues los procesos de gobernanza por una sola cabeza y por la establecimiento de lo que es la verdad, ¿no? En esos términos. Ahora, por otro lado, en la Edad Media se da lo que se conoce como la cristiandad, ¿sí? A pesar de que la religión imperante es en parte el cristianismo, cabe aclarar que toda Europa maneja lo que es la cristiandad. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, un pueblo puede mantener esto que se denomina cristiandad y ser cristiano. No es que sean dos cosas totalmente alejadas y totalmente contrarias, porque de hecho no lo es, pero tomemos por ejemplo que si un pueblo o un país decimos que mantiene la cristiandad, hace referencia a que en ese pueblo hay un gobierno que mantiene la relación, que en su momento mantiene también la Edad Media, que es la relación Estado-Iglesia, ¿sí? En donde en lo político la influencia de la religión no se separa, sino que el Estado va regido por la religión. Entonces a eso se le denomina un pueblo en donde está la cristiandad. La cristiandad hace referencia a eso. Mientras que si podríamos decir que un pueblo mantiene el cristianismo, quiere decir que ese pueblo mantiene personas que dentro de sí han sido convertidas al cristianismo, es decir, que son cristianos, pero no necesariamente que manejan esta relación de Estado-Iglesia, en donde realmente todo el ámbito, aún el político, está permeado por esta creencia. Entonces, pues esa sería la parte que habría que recalcar con respecto a lo que fue la Edad Media. Fue una época en donde estaba permeada por la cristiandad y la influencia del cristianismo. Por otro lado, cabe aclarar que en la historia de la Edad Media, como abarca gran parte de lo que es un periodo cerca de 1000 años, varios historiadores tomaron la idea de dividir esta época en tres partes o tres medioevos, como se muestra aquí en la imagen, que son las etapas que tiene la Edad Media. En primer lugar, entonces, se encuentra lo que se conoce como la Alta Edad Media. ¿Qué sucede en esta etapa? Se produce el comercio, también se produce lo que serán los pagos de impuestos y la mayor movilización entre las personas de un lado de un territorio a otro. Por otro lado, tenemos lo que se conoce como la plena Edad Media o la mitad de todo el medioevo, en donde se dan cambios en la forma del cultivo, se genera un mayor crecimiento demográfico, es decir, en cuanto al territorio y a las tierras pertenecientes de las personas, y también se da como hecho histórico las primeras navegaciones por el mar Mediterráneo para las rutas comerciales. Por último, se tiene la Baja Edad Media, en donde se presenta, digámoslo así, el periodo más
fuerte en cuanto a problemas, porque se da lo que son las crisis, la peste negra, las guerras, etcétera. Entonces, en este sentido, esto sería lo que compondría en su gran mayoría a la Edad Media. Por otro lado, en la Baja Edad Media podemos detallar algo bastante importante, que es lo que marca también, digámoslo así, en un aspecto más representativo a la Edad Media, por lo que ocurre con la peste negra. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre con la peste negra? ¿Cómo se origina esta enfermedad que no es muy ajena a la edad contemporánea, donde se puede tomar también como una representación de lo que es una pandemia? Solamente que bastante distinta, ya que no se tenía el mismo equipo médico, no se tenían los mismos recursos, no se tenía ni siquiera, eh, o bueno, en gran parte se habían creado hospitales, pero como en un primer momento, es decir, se puede decir que son hospitales arcaicos, no por el hecho peyorativo de decirlo, sino más bien de que es un inicio de los primeros hospitales. Y pues la atención médica, algunas, en algunas formas era privada, después empezó a ser pública, pero que aún así representaba estos choques, ¿no?, sociales, porque si no se tenía pues la medicina correcta, no había nada que hacer con esta enfermedad. Entonces por eso fue bastante fuerte, la pérdida fue bastante grande, pero entonces veamos qué fue lo que originó la peste negra. En primer lugar, la peste negra eh, hace parte de lo que son unos microbios o unas bacterias que se originan en las garrapatas. Esas garrapatas se encuentran en el pelaje de ciertos roedores, como lo podrían ser las ratas, etcétera. Estas ratas se encontraban principalmente en China y en el ámbito de Asia, en donde se empezó a originar la enfermedad por medio de la tribu de los mongoles. A partir de ellos es donde se extiende la enfermedad en todo el continente asiático y los mongoles eran una tribu que mantenían una batalla con los genoveses, otro pueblo que era parte de ellos, pero que de igual forma estaba algo cerca. ¿Qué sucede con los mongoles? Los mongoles tenían también una forma de estructura, digámoslo así, para defenderse, y como estaban en guerra con los genoveses, ellos al ver que muchos de los de su pueblo estaban muriendo a partir de lo que era la enfermedad de la peste negra, decidieron tomar a la gente que ya estaba muerta, pero que aún estaba intoxicada por la enfermedad, por decirlo de alguna forma, tomaron a aquellas personas, las utilizaron como forma de su armamento, como piedras para lanzar en contra de los genoveses, ya que los genoveses pues mantenían como una especie de muralla, por decirlo de alguna forma, contra los mongoles. Lo que hicieron los mongoles fue tirar a los enfermos por encima de las murallas hasta el pueblo de los genoveses para que los genoveses se infectaran. Una forma interesante, estratégica, pero bastante repercutiva. Los genoveses, al ver que su pueblo estaba enfermándose a causa de lo que había acontecido, decidieron embarcarse e irse lejos en el mar, ¿sí?, para alejarse de la peste y que así no les causara más daño. Sin embargo, entre las embarcaciones se encontraban esclavos que estaban enfermos por la peste negra. Así que lo único que hicieron fue esparcir la enfermedad. Entonces, eso dio lugar a que en todo el mundo, por decirlo así, se diera la peste negra, la enfermedad más catastrófica en ese tiempo. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre que es interesante memorar en esta parte, a pesar de que fue bastante trágico? Pero lo que resulta es que muchos tomaron la idea de que ya era el fin del tiempo, ¿sí?, que el mundo ya se estaba acabando a causa de esta enfermedad que era bastante grave y que causaba asco porque, digamos, se generaban ciertas ronchas en medio del cuerpo que supuraban olores terriblemente horribles y pues mucha gente se vio asustada, impactada. Entonces, en medio de este tiempo que fue tan bastante fuerte, ocurrieron, digámoslo así, dos ideas
Una en donde muchos, al ver que el tiempo se acababa, decidieron aprovechar como pudieran el tiempo. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Algunos se fueron por el camino del placer. Ya que no había tiempo, pues lo único que quedaba hacer era, al modo epicúreo, tomar el placer a toda costa. Obviamente, sin importar lo que es el placer y lo que es el vicio. Tomaron el placer decidiendo emborracharse, tener relaciones hasta lo más posible, porque según algunos era la forma más perfecta o más importante de saber disfrutar la vida, de agarrar la vida, por decirlo de alguna forma. Mientras que otros tomaron la idea de que era necesaria un ascetismo o una purificación para el alma, pero también fueron bastante extremos porque atribuyeron culpa, por decirlo así, al cuerpo. Entonces lo que hicieron es lastimarse, darse latigazos en medio del cuerpo en una forma de ascetismo y de arrepentimiento, según ellos, creyendo que podrían salvar de alguna forma su alma. Fueran las dos corrientes que se mantuvieron a raíz de lo que estaba aconteciendo, las ideas que predominaron entre los que decidieron pues tomar estas actitudes, viendo que era el fin del mundo, según lo que creían ellos. Ahora bien, ¿qué aspectos positivos pueden verse dentro de la Edad Media? Pues bueno, dentro de los aspectos positivos puede verse que se cimentan las bases de la ciencia moderna. ¿Por qué las bases de la ciencia moderna? Pues bueno, porque principalmente, aunque algunos ilustradores dijeron que la Edad Media era, digámoslo así, un tiempo de pausa en los cuales no se dio pensamiento alguno, realmente es que sí se dieron varios pensamientos. Hubieron muchos que fueron pensadores con respecto a la filosofía, la teología, la medicina, entre otras cosas. Y estos fueron las principales bases de las ciencias modernas, en donde ya después surgieron muchas otras como el positivismo, la antropología, etcétera. Pero ya tenían raíces dentro de la Edad Media. Y los de la Edad Media también habían tomado parte de la Edad Antigua, ¿no? Principalmente lo que sería la escolástica, con los pensadores influyentes, que en su caso serían San Agustín de Hipona, Tomás de Aquino, Guillermo de Ockham. Fueron pensadores que filosofaron a partir de presupuestos ya tomados de la cultura griega, como por ejemplo el platonismo, el aristotelismo, ¿sí? Y a partir de ello pues generaron más, digámoslo así, que hicieron que evolucionaran más esas corrientes filosóficas, obviamente introduciéndolas dentro de la misma teología, pero aún así generando pensamiento. Algo interesante a tener en cuenta es que en la Edad Media todavía no se da lo que hoy se conoce como la ciencia de la historia, ¿sí? Donde podemos conocer nuestro pasado, sino que en ese momento solamente parece que se especulaba, pero no se especulaba sin razón, sino atendiendo a razones suficientes para decir qué era lo que había acontecido antes y qué se podía tomar por verdadero. Ya después es que se genera la historia, pero aún así vemos cómo es que se deben o se debe más que nada a la Edad Media el momento puntual de que se van generando, de cómo se van generando aquellas ciencias modernas. ¿Qué otros aspectos positivos se pueden ver en la Edad Media? Pues bueno, principalmente la relación que se establece en la teología entre la fe y la razón, ¿sí? Por parte de los pensadores, una vez más, como lo serían Tomás de Aquino o San Agustín de Hipona, eh, no separando estos dos conceptos, que fue algo interesante y bastante influyente para fundamentar a sí mismo la creencia. Por otro lado, se crea lo que serían las primeras universidades, como la Universidad de Oxford, eh, cosa que también marca bastante la historia, toda la historia, no solamente la Edad Media, sino toda la historia, porque es un momento en el que se ve un ámbito en donde se puede ver la educación, ¿sí? Se puede dar. Obviamente las personas que accedieran a esta educación tendrían la posibilidad de estudiar teología, filosofía, medicina, cosas que eran bastante importantes, regidas claramente a la religión, pero que siempre mantenían un estudio. Entonces no fue cosa de que se quedaron pausados y el pensamiento se pausó, sino que a lo largo de los años y del periodo que estuvo presente la Edad Media,
el pensamiento tuvo sus modos de influencia y de participación. Por último, tenemos lo que sería la construcción, que es la forma en que se da la arquitectura, como la construcción de catedrales, de iglesias, cosas que digamos que se valoran bastante, ya que en la Edad Media no habían máquinas que facilitaran la mano de obra, sino que eran propiamente las personas quienes tenían que hacerlo. Y pues que hayan podido hacerlo es en gran parte algo increíble, ¿sí? Y que realmente se muestra que en 1000 años de lo que fue el periodo histórico, lo que duró 1000 años, en 1000 años se ve que fue un gran progreso en la construcción de cómo se ven las catedrales, de que hoy en día incluso se tienen como productos que memoran en la historia de lo que sería el arte, de lo que es la arquitectura, etcétera. Por otro lado, tenemos otro aspecto que resulta positivo, que es, digamos, pues ya es parte de un escritor, más o menos como de la edad contemporánea o algo parecido. El escritor se llama Jacques Le Goff. Este escritor se enfocó más que nada en la historia del periodo medieval y a documentar qué fue lo que sucedió en esta historia. Él tiene un libro muy particular que se llama Una larga Edad Media. Así se llama el libro que él escribe, documentando todo lo que sucedió en la Edad Media. Pero aparte de esto, lo que él hace es que el título, Una larga Edad Media, se atribuye a que en la Edad Moderna, aún la Edad Moderna hace parte de la Edad Media, ¿sí? Entonces la Edad Media contempla tanto lo que es el periodo de los 1000 años, pero también el periodo de la modernidad. Y esto lo dice Lagos, primeramente porque, digamos, los humanistas renacentistas siempre intentaron, a través de mirar a su pasado, que era la Edad Media, intentar un nuevo tipo de progreso, ¿sí? Para cambiar la historia. Pero entonces lo que argumenta Lagos es que al querer ellos mirar en su pasado, están haciendo la misma tarea que los medievales, ¿sí? Obviamente, entiéndase medieval y el pensamiento medieval no en el término peyorativo, porque pues esta palabra se convirtió en una ambigüedad, en donde pretende mantener dos significados y uno ya está olvidado. Ese significado olvidado es el que no es peyorativo, en el que el pensamiento medieval hace referencia a algo, en que realmente surgió un pensamiento, mientras pues que el término peyorativo es aquel que se utiliza, por ejemplo, en una conversación en donde se le puede decir a alguien, vaya, esta persona tiene un pensamiento demasiado medieval, es decir, demasiado atrasado, demasiado olvidado, demasiado sin conocimiento alguno. Pues bueno, en este caso, lo que argumenta Lagos es que los renacentistas mantienen un pensamiento medieval, pero no en el sentido peyorativo, sino en el sentido de que el medieval siempre se centró en el pasado, ¿sí? Se centró en el estudio de lo que había sido antes, porque pues obviamente el medieval tomó de lo que era la edad antigua, del pasado, pero si los renacentistas quieren, digámoslo así, atribuir algo nuevo en la historia, necesitan ver de su pasado. Por tanto, mantienen un pensamiento medieval y por tanto, Lagos dice que la edad moderna también está influenciada por la edad medieval. En este sentido, hace parte también de la edad medieval. Por esto, la edad media tiene bastante riqueza, porque se compone de este periodo tan largo, según Lagos. Ahora bien, algo que también habría que recalcar es que en, cuando uno quiere saber la historia, es necesario volver atrás. Si uno quiere conocer su pasado para comprender el porqué del ahora y cambiar el ahora, es necesario siempre recurrir al pensamiento medieval. Por tanto, es necesario, digámoslo así, en cierto sentido, volverse medieval y en esto se expresa en gran parte lo que sería la importancia de la época medieval. Entonces, esto es lo que se evidencia dentro de la Edad Media. Ahora bien, otro aspecto, aunque, bueno, este no sería, digámoslo así, positivo, no tendría por qué tenerlo, ya que, pues bueno, considero que ninguna época histórica es perfecta. Tiene tanto de lo bueno como de lo malo, tomémoslo así.
Pero hay algo que se le atribuye a la Edad Media como monstruosa y es la Inquisición. Si bien algunos atribuyen a la Inquisición como un juicio demasiado sublevado por parte del régimen, por decirlo de alguna forma, de la Edad Media, algunos atribuyen que la Inquisición fue una injusticia totalmente aberrante, totalmente monstruosa. Pero el hecho histórico es que la Inquisición solamente se aplicó a aquellos que hacían parte del pueblo y que abrazaban la misma creencia, pues, de la religión. Cabe aclarar que no habían muchos tampoco, o sea, no había una totalidad que conformara a aquellos que creyeran en la religión imperante del cristianismo, porque también habían otras personas que, por ejemplo, eran los judíos, ¿sí? A quienes incluso se dice que se les atribuyó el hecho de que la peste negra hubiese generado, ¿sí? Y que ahí se genera como un antijudaísmo, un pensamiento, digámoslo así, racista, en el sentido segregativo ante los judíos, pero cosa que tampoco es cierta, ya que hubieron monarcas, reyes, quienes defendieron incluso a los mismos judíos, diciendo incluso algunos que aquellos que pretendieran hablar en contra de los judíos ya estarían cometiendo herejía. Entonces era algo que también incluso era castigable. Ahora bien, ¿de qué se trató la Inquisición? Pues bueno, obviamente se aplicó más al pueblo, que era propiamente creyente, que a los otros pueblos, como el judío, y otros que fueran paganos. Entonces a ellos no se les aplicó la Inquisición. La Inquisición era un tribunal de justicia en donde se daba cuenta de por qué una persona había cometido herejía, es decir, había hablado algo en contra de la iglesia o en contra de la religión que no era concordante con la verdad. Entonces, lo que sucedía en la Inquisición era que se daba como un tribunal en donde estaba el acusado y tenía que defenderse. Obviamente, la oportunidad que tuvo este tribunal, que realmente creo que cabe destacarla por lo que la forma en que se da, es digamos que da la oportunidad al acusado de llegar a arrepentirse de la herejía que pudiese haber hablado, cosa que podría no tenerse en cuenta cuando se piensa en la Inquisición, porque se piensa que en cualquier momento dado, cualquiera que cometiera herejía, pues ya era propiamente castigado, propiamente muerto, etcétera. Pero el hecho es que tenía la oportunidad de arrepentirse o no. Obviamente, hay ciertas injusticias, ciertos casos, incluso con personas que eran protestantes, por hablar algo en contra de la noción imperante, ¿no? Por ejemplo, Martín Lutero, tiempo después, también va a ser acusado de herejía por lo que hace con la reforma, etcétera, etcétera. Y en muchos otros casos, casos extremos, como el de Johann Gauss, que fue un predicador, él se le atribuyó algo que no estaba establecido con respecto a la escritura, con respecto a algo que él dijo, y pues fue quemado en la hoguera. Eso también es un hecho histórico. Pero entonces lo que se ve es que en la Inquisición, obviamente, fue una parte que bastante marca la Edad Media, y como dije, no es para separar la leyenda negra de la leyenda rosa, ni para mantener lo ideal, ni para mantener lo que eh, no es perfecto. Pues bueno, aquí sucede un hecho que es bastante fuerte, digámoslo así, injusto, que ocurre dentro de la Edad Media, que hace parte de lo que será la Inquisición. Eh, Ahora bien, dentro de los otros aspectos positivos que pueden recalcarse dentro de la Edad Media, surge lo que sería la revalorización del papel de la mujer. Quizás a algunos les suene extraño esto, ya que parece que hoy en día se tiene muy en cuenta la idea de que todo ha sido producido a causa del patriarcado y bueno, que todo ha sido bastante culpa del patriarcado, de esa dominación del hombre hacia la mujer y de la influencia que ha tenido el machismo, etcétera. Pero si hay algo que hay que tener en cuenta es que aunque en la Edad Media hay bastantes hombres que gobernaron, también se encuentra el ejemplo de mujeres, como lo sería el de la reina Isabel, ¿sí? Que gobernaron y pues en una sociedad que fuera patriarcal y que mantuviera el poder siempre solamente para el macho, pues bueno, que una mujer reine es como, wow, y no fue problemático, fue bastante bueno y se tiene como hecho histórico. Entonces, pues digamos que no es tanto que la visión de la mujer se opaque. Obviamente,
lo que yo sí diría es que ocurre un contraste entre la idea de tomar la religión y por otra parte lo que para algunas feministas sería el patriarcado, ya que muchos de los movimientos feministas antes de la primera ola incluso se presentan mujeres que atribuían a que ciertamente los hombres se guardaban, o bueno, que la imagen de la mujer se opacaba bastante ante la del hombre, ¿sí? Que no había la misma igualdad. Pero incluso no fueron mujeres que decidieron dejar de un lado la religión, sino incluso está el ejemplo de lo que sería Sor Juana, quien escribe en contra de aquellos hombres y los llama necios por la forma en que hacen las cosas, por la forma en que se dirigen en medio de la sociedad y cómo la contaminan. Pero lo interesante es que todo es que no separan necesariamente la religión, y es que la mujer de aquella época, y que se debería tener en cuenta hoy, es que la mujer encuentra un apoyo en lo que es el cristianismo, y por tanto digo que se revaloriza el papel de la mujer. Pero no solamente yo digo esto, sino que también la historia cuenta por sí misma lo que hace el cristianismo en la historia. Por ejemplo, vamos a tomar el papel de lo que era la mujer grecorromana. La mujer grecorromana fue la primera que se vio atraída por la influencia del cristianismo, ¿sí? En el momento en que se empieza a aumentar el pensamiento de lo que está ocurriendo en el cristianismo, es la mujer greco-romana la que se siente como influenciada por esto, porque ve que en el papel de lo que hay en el cristianismo, ella parece que su imagen se dignifica. Y por eso es que el porcentaje en un primer momento de la constitución de la iglesia, el mayor porcentaje lo constituían mujeres que hacían parte de la iglesia y que habían apoyado a que se fundara la misma iglesia. Lo componían mujeres más que los hombres. De hecho, en, en un hecho arqueológico, en una iglesia de Canadá, se tiene que en una iglesia habían unos mantos, ya después de tanto tiempo una iglesia que había sido dejada, habían mantos que correspondían a ciertas personas. A través de un estudio arqueológico que se realizó allá mismo en Canadá, se dio cuenta de que la mayor parte de las túnicas y de los rastros que quedaban en esa iglesia hacía parte de mujeres que componían la iglesia, como en un 65-75% mayor que los hombres que asimismo estaban presentes en la iglesia. Entonces, en este sentido, podemos ver cómo la primera mujer que se acerca al cristianismo, bueno, las primeras mujeres que se empiezan a acercar al cristianismo se ven atraídas por este porque ven que dignifica su imagen, más que nada a través de la enseñanza, de las enseñanzas de Jesucristo con respecto a la mujer, de cómo ella no las despreció, sino que antes les brindó un lugar, de cómo incluso cuando se dan los hechos de la resurrección son a las primeras a las que se presenta, ¿sí? Que es algo a tener en cuenta. Ninguna religión parece valorar tanto a la mujer como para darle el hecho significativo de lo que va a marcar la esencia del cristianismo, que va a ser la resurrección, en este caso la resurrección de Cristo, y que es principalmente a las mujeres a las cuales Él manifiesta su palabra y les dice vayan y avísenle a los hombres. Cosa que en la cultura no era muy bien vista, en la cultura humana, obviamente hablando en términos humanos, pues en la cultura humana no era bien visto eso. Sin embargo, obviamente, para hablar en el término ya trascendente de cómo lo hace Dios bueno, en la escritura, Él se presenta primeramente a la mujer y no desprecia el papel que juega en la sociedad la mujer. Entonces, es por esto que se tiene en cuenta el cristianismo como un principal, de hecho la principal, podríamos decir así, religión que eleva el papel de la mujer. Obviamente no se niega que cuando ya después se da la primera ola del feminismo se da cuenta de que las mujeres no gozan de los mismos derechos, pero que ciertamente la religión cristiana permitió varios cambios, ¿no? Entre ellos que en en el ámbito de la cultura romana se manejaba una religión que era politeísta. Al manejar este tipo de religiones, lo que se tenía como precepto, digámoslo así, en la sociedad era que la mujer
todo niño que naciera mujer sería muchas veces sacrificado y sería despreciado, ¿sí? Porque la religión politeísta brindaba bastante beneficio a aquel hijo, pues que salía varón, ¿sí? De hecho, en varios escritos que se tienen como hecho histórico, se muestra que en varios casos la mujer cuando nacía era despreciada. En este sentido, pues ocurría un infanticidio, más específicamente hacia las mujeres. Ya con la llegada del cristianismo ocurre lo contrario, o sea, o bueno, no ocurre lo contrario, sino que más bien se anula este aberrante juicio que se hace con respecto a la mujer, ¿sí? Ahora ya la mujer no necesita ser sacrificada por mérito alguno por parte del varón, sino que con el cristianismo se preserva la vida de la mujer porque resulta que es valiosa como toda persona. Por otra parte, el cristianismo empieza a promover lo que es la monogamia en vez de la poligamia. La monogamia quiere decir la relación entre hombre y mujer, diferente a la poligamia, que es decir que el hombre se atribuye varias mujeres para satisfacer su propia necesidad, cosa que sí hacían otras religiones como las politeístas o conocidas como paganas, religiones paganas, que hacían ver que el hombre debería prosperar en cuanto a tener más mujeres, e incluso otras religiones atribuían a que el hombre estaba esperando, digámoslo así, un tesoro en el más allá, repleto de mujeres solamente para él, que ese era, digámoslo así, el premio que se tenía. Entonces lo que hace el cristianismo es desmontar esta visión que realmente es propia del machismo de las religiones para que ahora persevere el de la monogamia propia del cristianismo, en donde cada hombre le corresponde cada mujer y no solamente por satisfacer necesidad propia. Por último, cabe aclarar que para algunos escritores conservadores y con respecto a la Edad Media, el cristianismo fue, digámoslo así, como la base del inicio del Occidente, principalmente porque, digamos, Occidente se compone de dos visiones y de dos culturas. En primer lugar, lo que es la cultura griega y la cultura hebrea, ¿sí? Y pues de la hebrea se encuentra lo que será el cristianismo. Entonces, en el cristianismo, la mujer es como la representación, en parte, ya que ella puede reproducir, ella puede engendrar, mejor dicho, entonces ella constituye como una imagen en la familia o el hogar, al ser parte de la sociedad, compone toda la estructura, pues, social. Entonces la mujer en ese sentido sería como el corazón de la sociedad, tomado en algunos sentidos conservadores, por decirlo de alguna forma, pero también referentes a la Edad Media. Entonces en ese sentido se valoriza bastante lo que es el papel de la mujer. Por último, cabría aclarar que aquella mujer que ejerció el poder en la Edad Media, que fue la reina Isabel, ella no solo estaba en representación incluso de cómo era la mujer en ese momento, de cómo podía también ejercer el poder la mujer, sino que incluso en cerca del año 1530 y algo, ella permite que se dé el primer matrimonio intercultural o interracial entre dos razas, la de los indios, sin referirme a un término peyorativo, los indios, que son los aborígenes, y por otro lado, pues aquellas personas que eran propiamente de Europa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues ahí ocurre el primer mestizaje, ¿sí? Entre dos culturas distintas, dos razas distintas, pero que aunque muchas veces como que se desconoce, fue el primer momento en que se dio el primer matrimonio entre dos razas, sin prejuicio alguno, sin segregación alguna, sino en unión. Y fue todo a raíz de el cristianismo, de la Edad Media. Entonces, esto era lo que pues había que recalcar. Y pues asimismo, quería mostrar yo una imagen de lo mismo que estaba diciendo, de cómo se da pues este primer matrimonio entre dos razas. Entonces en la imagen que tenemos aquí, pues tenemos el casamiento de estas dos personas. No me acuerdo el nombre de quienes están en la foto, pero
En la parte izquierda podemos ver cómo, o sea, esa relación entre dos culturas tan distintas en un primer momento, pero que ahora se unen en una reunión de matrimonio, que principalmente pues es impulsada por la religión en la Edad Media. Entonces al lado izquierdo se encuentra lo que sería la cultura india y en el lado derecho pues la cultura de la Edad Media y pues ambos en unión. Ahora bien, algo que cabría resaltar es el hecho de la conquista que ocurrió en 1492 y bueno, en un principio había dicho si era realmente cierto, según algunos historiadores, que la Edad Media hubiese terminado en 1492, ¿sí? Que el periodo del medioevo hubiera terminado y llegado hasta ahí, como una época de 1000 años, pero que según los planteamientos de Lagos parece no ser así, sino que parece incluso que la Edad Moderna fue parte de la misma Edad Media. Pero bueno, hablando acerca de la conquista, lo que ocurre en ese primer matrimonio también es algo característico. Ocurre el mestizaje, que era algo principalmente influyente por parte de los conquistadores para alcanzar. Cabe aclarar, parece que es propio de toda historia, que en la conquista española también se presenta algo igual a la Edad Media. Se da una leyenda negra y una leyenda rosa. Obviamente la leyenda negra con respecto a que la conquista fue totalmente horrible y la leyenda rosa con que fue totalmente perfecta. Cosas que no se basan en ningún hecho histórico. Pero entonces, para complementar ahí con parte de la conquista, realmente no se ve una segregación entre razas, no se ve un despojo de la cultura que antes estaba en América por parte de los españoles, sino que se ve incluso eh, una nueva estructura, es decir, una nueva población a través del mestizaje. Cabe aclarar que la conquista que fue en América del Sur fue distinta a la de América del Norte, principalmente porque en América del Sur los españoles eran mandados por creyentes católicos y que asimismo produjeron el mestizaje, pero en América del Norte fueron los protestantes quienes llegaron a influenciar en la cultura. Por tanto, el término anglosajón viene principalmente de esa distinción, que en América del Norte pues son los protestantes los que primeramente vienen a influenciar en medio de ese ámbito, de esa cultura. Por otro lado, pues bueno, en la conquista no pienso que se deba de ver como algo malo, porque de hecho no es que la cultura indígena hubiese sido totalmente vulnerada. De hecho es que como todo cambio sucedió, obviamente a veces no es casual, sino a veces causal en medio de la historia, pero que podríamos decir, a pesar de muchas veces no estar de acuerdo con la historia, porque la historia tampoco parece ser del todo, digamos, perfectamente justa, como cualquiera pretende creer que debería de ser la historia, pero es lo que presentan los hechos, ¿sí? En ese sentido no se puede negar y pues la conquista fue, fue de esa manera. De hecho también se habla incluso, bueno, con respecto a esto de las cruzadas de la Edad Media, que fue algo que ocurrió como una batalla que algunos la llaman batalla santa, pero es principalmente porque ocurre entre los musulmanes y los cristianos, porque algunos musulmanes empezaron a matar cristianos, entonces los cristianos intentaron defenderse en ese sentido, pero obviamente, como toda guerra, siempre termina en masacres. ¿Sí? Es algo que no se puede evitar y que parece que en la historia también marca mucho la guerra, entonces la guerra siempre ha estado presente en cualquier tipo de época. Parece que no pasa de moda. Pero bueno, incluso en la Edad Media estuvo presente la guerra y ya cuando ocurre la conquista ocurre algo nuevo y es que cuando los españoles se apropian del territorio, ellos son pertenecientes ahora a ese territorio, pero en algún momento, digamos, los musulmanes despojan a los españoles y empiezan a regir en ese sentido. Y entonces en la historia española ocurre que hay un término que se utiliza bastante que es la reconquista, que quiere decir que los españoles vuelven a intentar recuperar lo que, según ellos, era suyo, tomarlo
Y entonces se produce este término de reconquista, es decir, no solamente ocurrió la conquista, sino también la reconquista en ese sentido para batallar por lo que les pertenecía y mantenerse. Solamente era algo que quería tratar en ese sentido propio de la hispanidad. eh, y pues bueno, que de eso se trató en parte de la Edad Media. También habría que recalcar unos últimos aspectos, que es la generación de la literatura, como de los clásicos, como lo sería el Rey Arturo, el canto del Mío Cid, que fueron bastante influyentes y que de hecho en la Edad Media hubieron escritores como Dante, que escribieron la Divina Comedia y que fue bastante interesante. Es decir, sí se produjo pensamiento alguno, sí se produjo cultura alguna. Por otro lado, las escrituras de las notas musicales que van a ser utilizadas en la Edad Moderna con la música clásica son propiamente originarias de la Edad Media. Era otro dato que había que recalcar. Y pues esto sería todo con respecto a la Edad Media. Gracias.